Buenos días, ¿cómo estamos mis hermanos y hermanas? Bueno, como le estaba diciendo, hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Salmos. Estamos estudiando el libro de Salmos y estamos en el capítulo 119. Este es un capítulo que tiene como 176 versículos y está muy interesante para todos nosotros los cristianos. Y le estoy diciendo, ¿no?, de que en este libro nos puede a nosotros enseñar a cómo nosotros podemos vivir y tener una buena conducta hacia Dios. Este es uno de los salmos que nos puede a nosotros demostrar y nos puede enseñar, nos puede a nosotros guiar, nos puede a nosotros guiar a cómo nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Entonces voy a empezar en el Salmo 119, el versículo 49, y vamos a estudiarlo hasta el 76. Pero aquí lo voy a leer una estrofa. Usted sabe de que eso está, el libro de Salmos 119 está escrito por estrofa. Entonces la estrofa que lo voy a leer ahorita, que vamos a estudiar, es la de 149, 49 al 56. ¿Ok? Y dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultan en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas. Hoy, Señor, oh Señor, me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mi causa por los tiempos, por los impíos que abandonan tu ley. Cantitos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Guardo tu ley sin cuentis. Esto se ha hecho parte de mi guardar tus preceptos. Esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos. Bueno, aunque el salmista aquí está pasando por muchas pruebas, ¿no? Aunque él está pasando por muchas pruebas, lo que podemos ver es que la palabra de Dios es su consuelo. La palabra de Dios es su alegría. Todos nosotros debemos tener la palabra de Dios que nos consuele. La palabra de Dios nos puede nosotros consolar y nos puede dar mucha alegría también. Entonces nosotros tenemos que hacer el ejemplo que nos ha dejado el salmista. ¿Ok? Mira como dice aquí de 49 al 50, versículo 49 al 50, versículo 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Entonces está diciendo que se acuerde de la promesa, ¿no?, que él le dio, que él le hizo, ¿no? Y que él está esperando en la promesa esa. Y entonces está diciendo que le dé consuelo y que esa promesa es el consuelo de él en la aflicción, cuando él tiene problemas. Entonces, la palabra, la promesa que le dio Dios al salmista es acerca de su palabra. Y entonces la palabra del Señor lo va a vivificar y lo ha vivificado. El salmista empieza hablando de la promesa de Dios. No pide nuevas promesas, él no pide nada, nuevas promesas, que es lo que él hace, sino que él cumple con lo que se le ha dado. Él no pide nuevas promesas, él lo que pide es lo que cumple con lo que se le ha dado. ¿Y cómo cumple con lo que se le ha dado? No le pide cosas propias para él, no pide cosas propias, sino lo que pide es que Dios lo enseñe su palabra. Él no le pide nada personal para él no le pide nada. Él lo que le pide es que Dios lo enseñe en su palabra, como Dios mismo lo había dicho a él. ¿No me entiendes? Otra cosa más bonita también es una promesa de Dios. Es la promesa de Dios que Dios le había hecho y lo que ha experimentado de su palabra. Y entonces él ha experimentado eso con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede? Eso lo que le hace es vivificar y darle esperanza y consuelo. La palabra de Dios a todos nosotros, la palabra de Dios a todos nosotros nos puede vivificar y nos puede dar esperanza
y nos puede dar consuelo. Eso es lo que nos puede hacer la palabra de Dios a todos nosotros. Este salmo está muy bonito y estudioso y nos enseña, tiene muchas enseñanzas este salmo. Este salmo, este capítulo, tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Todos nosotros debemos estudiarlo. Este es uno de los salmos que más me gusta a mí, por la enseñanza que tiene. Otros cuentan con su consuelo. Algunas personas que lo que le piden de consuelo a Dios, ¿qué cosa es? Dinero, posesiones, fama y cosas de placeres. Muchas personas le piden eso a Dios en vez de pedirle a Dios que le dé enseñanza. ¿Para qué? Para poder continuar estudiando su palabra y poder continuar haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Pero la persona, nosotros debemos regocijarnos en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer en primer instante, regocijarnos en la palabra de Dios. ¿Ok? Déjame apagar esto aquí, porque tenía que haberlo apagado mucho antes, pero bueno, lo voy a apagar ahorita mismo ya. Ok. Ya yo creo que ya no va a sonar, más nada va a sonar ya. Ok. Ya más nada va a sonar, no quiero interrupción. El poder de Dios se manifiesta siempre, el poder de Dios se va a manifestar, ¿qué? Por medio de su palabra. Y ustedes se recuerdan que cuando Dios lo hizo todo, Dios lo hizo la tierra, hizo los mares, lo hizo todo, ¿con qué lo hizo? Con su palabra. Y la palabra de Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que desea Él hacer. Los impíos, a veces, ¿qué hacen? Experimentan una elevación de su espíritu durante su sufrimiento, pero esto solamente destituye la fuerza interior. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a veces que los impíos vienen y te dicen cosas, los impíos vienen y te dicen cosas que no están de acuerdo con lo que está la palabra, lo que dice la palabra. Y muchas veces nosotros le hacemos más caso a las personas que no pertenecen a Dios, ni conocen a Dios, ni están con Dios, que al mismo Dios. Versículo 51. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, me consuelo. Los soberbios lo insultaron a él. ¿Ok? Los soberbios los insultaron. Los arrogantes, ¿quiénes son los soberbios? Los arrogantes, los orgullosos, que se sienten incómodos ante la honestidad de lo que sí. Entonces, las personas que no conocen a Dios, ellos se sienten incómodos en la forma en que nosotros conocemos a Dios y que no son honestos con Dios, entonces ellos lo siguen, entonces se sienten orgullosos, se sienten arrogantes, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. El pensar en los hechos de Dios, entonces él aquí está pensando en los hechos de Dios, en los hechos de Dios le está pensando, ¿tú me entiendes? Con sus Él siempre piensa en las cosas de Dios. ¿Qué cosas nosotros debemos hacer todo el tiempo? Pensar en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que no venga ninguna persona y nos diga cosas extrañas y nosotros las entendamos. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios y comprendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no va a poder venir nadie y tratar la manera de desviarnos de nuestro camino, que el camino de nosotros es la felicidad y conocer al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hablar acerca del Señor y conocer lo que el Señor quiere para todos nosotros. Versículos 53 y 54. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Castigos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Fíjate aquí lo que se nota que el salmista piensa siempre en la palabra de Dios, pero que el impío, ¿qué hizo el impío? Abandonó la ley, abandonó las cosas. Entonces se siente indignado y se siente con calor el impío por lo que él ha hecho, por lo que el impío ha hecho, que ha abandonado las palabras de Dios. ¿No me entiendes?
Entonces, ¿qué sucede? Mira, dice que él siente profunda indignación, se ha apoderado de él. ¿Por qué? Por los impíos, porque los impíos, ¿qué han hecho los impíos? Los impíos han abandonado la ley, han abandonado la palabra de Dios. Entonces él con canticos, la palabra de Dios para él son como unos cantos, son como unas canciones, ¿tú me entiendes? Y lo hace recordar en el tiempo de que él era un extraño que a la palabra de Dios. Entonces él no le gusta, él se siente indignado cuando cualquier persona está hablando acerca de la palabra y lo está diciendo cosas malas que no comprende lo que la palabra dice y no está haciéndole caso a Dios. ¿Okay? Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mi guardar tus preceptos. Entonces, fíjate lo que está diciendo, que por la noche él se acuerda del Señor. Él se acuerda del Señor y qué? Y guarda su ley. Y eso que hace ha sido parte de él, es una costumbre para él, guardar los preceptos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer todos nosotros? En las noches, nosotros debemos recordarnos de nuestro Dios, nosotros debemos recordarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Entonces, hacerlo diariamente, hacerlo eso como una costumbre. Y entonces, cuando tú acostumbras todo eso, ¿qué es lo que hace? Es que atesora en tu corazón las palabras de Dios, atesora en tu corazón la ley de Dios, atesora en tu corazón todo lo que Dios quiere de que tú aprendas y lo pongas en práctica. En la noche, el salmista se consuela y goza con la palabra de Dios. Y ciertamente el consuelo más grande que puede tener, que puede conservarle, cuando se despierta el otro día, ¿tú me entiendes? Que siempre va a estar alegre y va a estar contento. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en su mente, tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Ok? Vamos aquí ahora para el otro, para la otra estrofa. La otra estrofa es de versículo 57 hasta el 64. Esta otra estrofa que vamos a estudiar. Recuérdense que este libro está escrito, este capítulo está escrito por estrofa. Entonces estamos estudiando 3 estrofas y ya terminamos la primera, ahora vamos para la segunda, que es de capítulo 19, Salmos capítulo 119, versículo 57 al 64. Señor, tú eres todo lo que tengo y prometo que obedeceré tu palabra. De todo corazón busco tu presencia. Ten compasión de mí conforme a tu promesa. He estado pensando en mis acciones y decidí caminar mis pies hacia tus estatutos. Voy a darme prisa y sin tardanza cumpliré con tus mandamientos. Me hallo sujeto a gente sin piedad, pero no me olvido de tu ley. Me levanto a medianoche y te alabo porque tus juicios son rectos. Soy amigo de los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Señor, tu misericordia llena la tierra. Enséñame tus decretos. Discúlpeme, es lo mismo que le estoy diciendo. Mira, júntate. Nosotros debemos juntarnos. Fíjate, él se ha juntado. ¿Con quién se ha juntado a él? Él se ha juntado con las personas que adoraban a Dios, con las personas que hacían las cosas de Dios. Entonces, esta estrofa se destaca, lo que se destaca esta estrofa es por la determinación que tiene el salmista de seguir a Dios según su palabra. El salmista sigue a Dios según su palabra. Entonces él, ¿qué hace? Que él se junta con las personas que conocen la palabra de Dios, con las personas que están amando a Dios, como él lo está amando también. La comunión con Dios, la comunión con Dios produce el deseo de tener una comunión con otras personas que conocen a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted conoce la palabra de Dios,
conoce la palabra de Dios, usted ve que otra persona conoce la palabra de Dios y está haciendo las cosas por Dios, esa persona lo atrae a usted porque es un imán y están haciendo la misma cosa por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es cuando usted está en comunión con Dios, eso mismo le va a traer el deseo de tener comunión con personas que están haciendo lo mismo que usted está haciendo cuando usted tiene comunión con Dios. Versículo 57. Señor, tú eres todo lo que tengo y prometo que obedeceré tus palabras. De todo corazón, tu presencia, ten compasión, ten compasión de mí conforme a tu promesa. Entonces, fíjate lo que le está diciendo aquí, ¿no? En versículos 57-58. Señor, tú eres todo lo que tengo y prometo que te obedeceré tu palabra. De todo corazón busco tu presencia, ten compasión de mí conforme a tu promesa. Entonces le está diciendo que él va a buscar todo lo que le prometió, todo lo que lo permite la palabra de Dios. Él lo va a obedecer y de todo corazón va a estar en su presencia y que tenga compasión de él conforme a la promesa que él ha hecho. Que tenga compasión con él. Es una cosa personal lo que le está pidiendo aquí a Dios. ¿Tú me entiendes? Dios para él es todo para él. Dios es todo para él. Entonces Dios debe ser todo para todos nosotros también. Para nosotros Dios lo debe ser todo. Primeramente Dios, como muchas personas acostumbran a decir, no, primeramente Dios, pero hacen las cosas diferentes. Fíjate, Él le promete que va a cumplir sus palabras. Él le promete que va a cumplir las palabras de Dios. Él le promete eso. Nosotros debemos prometerle a Dios que nosotros vamos a cumplir nuestras palabras. Si conocemos a Dios personalmente, si nosotros conocemos a Dios personalmente, vamos a guardar su palabra. Si nosotros lo conocemos personalmente, vamos a guardar su palabra. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted ama a Dios, porque todos nosotros decimos de que nosotros amamos a Dios, pero son muy pocos los que guardan sus mandamientos. Entonces, si usted ama a Dios, usted debe guardar sus mandamientos. El salmista aquí siempre le está pidiendo a Dios, y eso lo vamos a ver al transcurso de este capítulo, de que el salmista siempre le está diciendo de que guarda sus mandamientos, de que él ama la palabra de Dios. Nosotros amamos la palabra de Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Y aquí decir que de guardar los mandamientos es que lo cumplamos. Nosotros debemos cumplir los mandamientos de Dios. Entonces estamos estudiando la palabra de hoy, ahorita, estamos estudiando la palabra de Dios ahorita, ¿no? Y entonces después, cuando ya terminamos de estudiar la palabra de Dios, se nos olvida, sí, la guardamos en nuestros corazones, pero a veces que lo guardamos es para tener conocimiento y enseñarle a todo el mundo de que nosotros sabemos cosas, que conocemos la palabra de Dios más bonita y no sabemos este versículo y no sabemos esto y sabemos lo que dice esto, pero no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Entonces lo que estamos es aprendiendo por aprender, no lo hemos atesorado en el corazón para lo que Dios quiere que nosotros lo atesoremos, que Dios quiere que nosotros atesoremos su palabra para que nosotros la pongamos en práctica, no para tener conocimiento, porque el conocimiento es muy diferente a poner en práctica de lo que usted sabe. Entonces, fíjate lo que dice, que lo guarda la palabra con todo su corazón, en todo su corazón, con todo su corazón. Él busca a Dios con todo su corazón. Él siempre está buscando a Dios. Él le está diciendo a Dios, aquí lo vamos a ver, y él le está diciendo a Dios, enséñame tus estatutos, líbrame del mal, enséñame, yo quiero aprender tu palabra, cuéntate la promesa que tú has hecho. Y siempre se lo está recordando. Todos nosotros debemos hacer eso. Todos nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios se lo prometió a él, y la misma promesa que Dios se lo hizo a él, esa promesa también es para todos nosotros, porque si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe la forma en que Él quiere que nosotros vivamos, Él nos lo va a enseñar. Él nos lo va a enseñar. Lo que nosotros no le pedimos eso. Lo que nosotros le pedimos es casa y tener un carro y tener salud y tener todas esas cosas. Entonces esas cosas no es primero que Dios.
Entonces, si tú le pides esas cosas a Dios, eso no es primero de Dios. Y si usted le pide para sabiduría a Dios, ¿para qué? Para ponerle en práctica lo que usted aprenda. Él se la va a dar. Él se la va a dar. Pero ¿qué sucede? De que muchas veces lo que le pedimos son cosas extrañas. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Él satisfará todas nuestras necesidades. Si nosotros permanecemos en Dios, todas las necesidades Él las va a satisfacer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él lo hizo todo con su palabra. Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para todos nosotros. Lo que nosotros queremos otras cosas. Nosotros queremos otras cosas y no es de acuerdo con su palabra. Y cuando nosotros queremos una cosa que no es de acuerdo a su palabra, Él no lo va a dar. Él no la va a dar. Él no nos va a dar. Versículo 59 y 60. He estado pensando en mis acciones y decidí encaminar mis pies hacia tus estatutos. Voy a darme prisa y sin tardanza cumpliré con tus mandamientos. Mira lo que el salmista le está diciendo aquí, que él ha estado pensando en las acciones, en sus acciones, estaba pensando en sus acciones que había hecho a lo mejor en el pasado, a lo mejor acciones malas, o que dice aquí, y decidí encaminar mis pies a tus estatutos, que estaba diciendo las acciones, él estaba pensando en las acciones, estaba pensando en las cosas, posiblemente las cosas malas que él estaba haciendo y las cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Decidió caminar con la palabra de Dios, con los estatutos de Dios. Entonces él se va a dar prisa y sin tardanza para cumplir todos sus mandamientos. Él se va a dar prisa con. Ahora mismo nosotros estudiamos algo de la Biblia y sabemos bien de que la Biblia nos está diciendo que eso no lo debe hacer. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a pensar, no, aquí salmista rápido, y entonces lo cumple los mandamientos de Dios. Nosotros debemos cumplir los mandamientos de Dios. Tan pronto nosotros sepamos lo que Dios quiere. No podemos esperar para mañana, no podemos esperar para otro día. Tenemos que hacerlo en el mismo momento que nosotros nos enteremos de cualquier cosa que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, fíjate lo que él estaba pensando en cosas equivocadas. ¿Y qué hizo? Corrió hacia él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que cuando nosotros estemos pensando, tengamos un pensamiento equivocado, nosotros tenemos que venir a Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios porque Dios es nuestro Padre. Recuérdese bien cuando usted era hijo chiquito y usted era niño. Cuando usted era niño, que usted tenía cualquier tipo de problema, cualquier persona le hacía cualquier cosa o le hacían cualquier cosa, ¿a dónde usted iba? Iba a donde estaba su papá, iba a donde estaba su mamá. Nosotros tenemos que ser como unos niños, tenemos tanta edad. La edad que tengamos nosotros no determina para que Dios nos guíe a todos nosotros. Dios nos guía a todos nosotros, nos lleva a nosotros con su mano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guiar, para que nosotros podamos tener una buena relación con Él. Seguir el camino, tener un camino. Si usted anda por el camino equivocado, que no es el camino que Dios nos ofrece a todos nosotros, ese es el camino de la destrucción. Ese es el camino que es el camino del maligno. Y entonces todo ese camino, ¿qué lo va a hacer? Que nos va a llevar a todos nosotros, si lo seguimos, a la destrucción. El camino de Dios es vida y es paz eterna. Y es vida eterna para siempre. Nosotros tenemos que seguir la dirección. Si no volvemos a Dios, si nada, nosotros vamos a donde está Dios, nosotros cometemos cualquier cosa, un error, y nosotros vamos a donde está Dios y le hablamos que Dios nos va a dar la dirección claramente cómo nosotros debemos seguir, nos va a decir a nosotros cómo nosotros podemos actuar. Dios nos va a guiar a nosotros como los padres. Ahora mismo usted ve a su niño, si usted tiene niños chiquitos, entonces el niño quiere cruzar la calle, usted lo lleva a la mano y le enseña a cruzar la calle. ¿Me entiendes? Entonces, de esa misma manera, Dios y mucho más mejor todavía, Dios nos va a dirigir a nosotros en
todas las cosas que nosotros podamos hacer. Lo que tenemos es que tener confianza en Él y guardar sus mandamientos y ponerlos en acción. Versículo 61. Me hallo sujeto a gente sin piedad, pero no me olvido de tu ley. Me levanto a medianoche y te alabo, porque tus juicios son rectos. Mira lo que le está diciendo aquí Salmista, de que él se haya sujeto, que él depende de personas grandes que no tienen piedad. ¿Tú me entiendes? Pero aparte de eso, él no se olvida de qué? De la ley de Dios, que no se olvida de la palabra de Dios. Y entonces cuando se levanta a medianoche, lo alaba. ¿Por qué lo alaba? Porque los juicios de Dios son rectos. Qué cosa más bonita esta. Los hombres con poderes son malvados y lo llevan al pecado, pero él está alrededor de ellos. Ellos están alrededor de ellos, pero ¿qué? Él lo que hace es que medita en la palabra de Dios. Él medita en la palabra de Dios de día y de noche. Eso nosotros lo debemos hacer. Este libro es lo más bonito que nosotros podemos estudiar para poder tener una buena relación con Dios. Se lo estoy diciendo y se lo voy a seguir diciendo porque estamos estudiando y lo mismo que yo estoy aprendiendo, yo quisiera que las personas que me están escuchando lo aprendan. Que nosotros debemos es escuchar los mandamientos de Dios y cumplirlos y amarlo de todo corazón. La palabra de Dios evitó a que el salmista pecara. ¿Por qué? Porque andaba con personas, las personas esas que eran personas que estaban, que eran representantes. Por ejemplo, ahora mismo usted en su trabajo, a lo mejor usted tiene una persona que no conoce a Dios y lo puede conllevar a que cometa un pecado. Pero ¿qué usted hace? Usted tiene que acudir a Dios. Usted tiene que acudirle a Dios y hablar con Dios. Y Dios, la palabra de Dios lo va a hacer recapacitar y lo va a hacer poner a pensar y lo va a quitar de que usted pueda hacer ese pecado. Pero si no piensa en la palabra de Dios y se deja guiar por lo que dicen otras personas, entonces va a cometer un pecado por gusto. Entonces que él se levanta, entonces él se levanta por medianoche, se levanta por medianoche, ¿quién de nosotros hacemos eso? Levantarse en medianoche y ponerse a orar y ponerse a pedirle a Dios y hablarle a Dios. A nosotros nos gusta mucho dormir. Nosotros nos gusta mucho dormir. Y si nos levantamos en la madrugada es para ir al baño porque se formó un trueno y que se va guando y no. Pero nosotros no nos levantamos por la madrugada. ¿Para qué? Para hablarle a Dios. Y si ustedes se recuerdan bien de que Jesucristo se levantaba tempranísimo y iba a hablar con su Padre. Nosotros debemos hablar con nuestro Padre todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros debemos hablar con nuestro Padre. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué? El propósito de todas esas cosas, ¿qué cosa es? Es alabar a Dios. ¿Por qué el salmista alaba a Dios? Porque Dios es justo. Porque en sus juicios Dios es justo y los juicios de Dios son justos. Entonces, nosotros tenemos que estar con Dios y nosotros tenemos que alabar a Dios porque Dios es justo y es, ¿qué? Misericordioso. Dios es justo para todas las personas. Él no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Él no tiene mascota. Dios, Él ama a todas las personas que lo aman a Él. Y si usted cumple los estatutos de Dios, si usted cumple las ordenanzas de Dios, y si usted lo tiene atesorado en su corazón, Dios va a estar con usted, porque Dios es justo con todas las personas. Siempre que usted sea y haga las cosas de acuerdo a su palabra. 63. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que te obedecen tus preceptos. Señor, tu misericordia llena la tierra, enséñame tu decreto. Fíjate lo que se está diciendo aquí, que él es amigo de todas las personas que honran a Dios, es el amigo de todas las personas que honran a Dios. Entonces él dice que esas personas, soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Entonces nosotros debemos ser amigos también de quién? De las personas que honran a Dios, de las personas que obedecen las cosas de Dios. De esos son de los que nosotros tenemos que ser amigos. ¿Pero qué? Nosotros buscamos amigos
que no son, que no le hacen caso a Dios. Nosotros buscamos amigos ¿de qué? De que no honran a Dios y que no lo obedecen. Esos amigos nosotros no los podemos tener. Nosotros tenemos que tener amigos que honran a la palabra de Dios y que guarden las palabras de Dios, que lo obedezcan. El Señor es misericordioso y ha llenado toda la tierra con su misericordia. Entonces, ¿qué le pide? Enséñame tus decretos. Entonces, fíjate como lo dice aquí en el 64. Señor, tus misericordias llenan la tierra. Enséñame tus decretos. Dice que la misericordia de Dios llena toda la tierra, la llena completa. Entonces quiere que el Señor le enseñe sus decretos. El placer. ¿Cuál es el placer de nosotros? El placer. Deberíamos recordar dos cosas antes de hacernos amigos. Debemos de recordarnos dos cosas antes de nosotros tener amigos. ¿Y cuál es? Si los amigos obedecen y honran a Dios, de eso son lo que nosotros debemos ser amigos. De dos cosas. Si la persona que nosotros queremos ser amigos obedecen y honran a Dios, lo podemos aceptar como amigo. ¿Tú me entiendes? Ahora fíjate, entonces él ¿qué es lo que le pide el salmista? ¿Qué es lo que le pide el salmista? El salmista le pide que por su misericordia, que la misericordia de Dios viva para siempre. Entonces le dice de que lo enseñe, de que lo enseñe. Todos nosotros tenemos, cuando nosotros le pidamos a Dios, tenemos que recordarnos de que Dios es misericordioso. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos enseñe, que nos enseñe. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe. Pero nosotros no le pedimos a Dios que nos enseñe. Nosotros lo que le pedimos a Dios son cosas materiales. Que esas cosas materiales no son duraderas. La palabra de Dios es duradera y dura para siempre. Entonces la palabra de Dios, bueno, ¿cuántos años hace que no se escribió la palabra de Dios? Hace muchos años. Y mira, hoy en día nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos y ha vivido para siempre. Eso es lo que dice mismo la Biblia. La palabra de Dios es eterna y las cosas materiales pasan y vienen, se van y vienen. Las cosas materiales no son buenas para nada. Nosotros tenemos que estar pensando en las cosas espirituales y las cosas, una de las cosas más bonitas y espirituales que nosotros podemos tener en cuenta es la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar la otra estrofa. Y la otra estrofa es la tercera y la última estrofa que está en el capítulo de Salmos, capítulo 119, del versículo 65 al 72. Dice así: Señor, tú has tratado con bondad a tu siervo, de acuerdo a lo que prometiste. Enséñame a tener sabiduría y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y me tratas bien. Enséñame tus estatutos. Gente arrogante inventan mentiras en mi contra, pero yo cumplo tus mandamientos de todo corazón. Esa gente tiene el corazón insensible, pero yo me regocijo con tu ley. Me convino que me hayas castigado. Me convino que me hayas castigado, porque así puedo aprender tus estatutos. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de moneda de oro y de plata. Qué cosa más bonita dice el salmista aquí. Fíjate, aquí el salmista triunfa por medio de su humillación y su disciplina. En este estrofa que vamos a estudiar, vamos a ver el triunfo de salmista. ¿Y cómo triunfa el salmista? ¿Por qué? Porque tiene humillación, se humilla y tiene disciplina. En esta estrofa, por su propia experiencia, el salmista da el testimonio de lo que bueno que es Dios. En esta estrofa que vamos a estudiar, él va a decir por sus propias palabras de lo bueno que es Dios. Dios es buenísimo. Dios es amor. Dios es buenísimo. Entonces, ¿qué? Lo que sucede en la vida del creyente, ¿qué es lo que sucede en la vida del creyente? Concuerda
con lo que dicen las promesas de Dios. Lo que sucede en nuestra vida actualmente concuerdan con lo que dicen las promesas de Dios. Dios actúa en respuesta a la fe en su palabra. Entonces, ¿qué cosa es? Que si usted tiene fe en la palabra de Dios, si usted confía en la palabra de Dios, Dios va a darle respuesta a sus cosas, porque nosotros necesitamos discernimiento. Lo que nosotros necesitamos es discernimiento y cómo saber aplicar lo que nosotros estamos estudiando y lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que saberlo, tenemos que tener discernimiento y tenemos que saber cómo aplicarla. Mira lo que dice aquí en el versículo 65. Señor, tú has tratado con bondad a tu siervo, de acuerdo a lo que prometiste. Enséñame a tener sabiduría y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Entonces él le está diciendo, Señor, que el Señor lo ha tratado a él con buena bondad, de acuerdo a lo que el Señor le prometió a él. Entonces le está pidiendo que le enseñe a tener sabiduría y buen juicio, pues cree en sus mandamientos, porque cree en sus mandamientos. El placer que tiene es que está lleno de bendiciones y que lo hace no olvidarse de los beneficios que Dios, todos nosotros, Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. Yo estoy consciente de que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que estar agradecidos por todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Entonces, ¿qué él hace? Le pide que le enseñe bien las cosas que debe hacer. ¿Para qué? Para poder glorificar a Dios. Para poder glorificar a Dios. Y realmente él lo que está haciendo está orando que lo enseñe a hacer las cosas correctas y hacer las cosas como la debe de hacer. Todos nosotros debemos orar por eso. Muchas personas se meten en problemas porque no saben nada. Muchas personas, muchos cristianos nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de lo que la palabra dice, de lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque él ha creído en los mandamientos. Él creyó los mandamientos de Dios y los guardó. Él creyó en los mandamientos de Dios y los guardó. Si no crees y no los practicas, Dios no te va a hacer mucho caso a ti. Él creyó los mandamientos y los guardó. No crees lo que no practica. Entonces, lo que usted no practica, usted no lo cree. Entonces, muchas personas dicen de que creen en la palabra de Dios, pero no practican lo que creen. Usted para creer, usted tiene que practicar lo que usted cree. Pues entonces, cree. ¿En qué cree? Usted para poder creer, usted tiene que creer, usted tiene que practicar en lo que cree. Si usted no cree, usted no practica en lo que cree, usted no cree en nada. Entonces tiene que practicar en lo que usted crea. Versículo 67. Antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y me tratas bien. Enséñame tus estatutos. Entonces aquí se lo vuelve a decir de que él andaba descarriado. ¿Tú me entiendes? Pero ahora él obedece su palabra. Entonces, que eres muy bueno, le dice que Dios es muy bueno, de que Dios lo trata muy bien. Y entonces, porque Dios es bueno y porque Dios lo trata bien, ¿qué quiere él? Que Dios lo enseñe sus estatutos, que Dios lo enseña cómo vivir, que Dios lo enseña cómo hacer las cosas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. La disciplina. La disciplina. ¿Qué sucede con la disciplina? La disciplina es cuando las personas no desobediencia. La desobediencia, ¿qué es lo que hace? Es la disciplina.
disciplina de desobediencia, ¿tú me entiendes? Y la disciplina, a través de la disciplina, a través de la disciplina que el salmista tiene, él cumple la palabra de Dios. Si nosotros tenemos disciplina, nosotros podemos cumplir la palabra de Dios. Lo que tenemos que disciplinarnos y tenemos que comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y no es duro, no es duro, no es duro, no es duro, no es duro. Es duro cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, pero cuando usted quiere hacer las cosas a la manera de Dios para complacer a Dios, no va a ser duro. No va a ser duro. Lo que tenemos que sacrificarnos. Eso es lo que debemos hacer. Sacrificarnos. ¿Me entiendes? Y tenemos que tener una aceptación a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos despreciar la disciplina de Dios. La disciplina de Dios nosotros no la podemos decir. También tenemos que tener la actitud, la misma actitud que nosotros tengamos con Dios, la misma actitud que nosotros tengamos con las personas que amigos de nosotros y que se cuando, porque muchas veces que nosotros tenemos una mejor actitud con los amigos de nosotros, con la familia de nosotros, que con Dios. Aquellos a que Dios ama, a todas las personas que Dios ama, Él los castiga. Dios castiga a todas las personas que ama. Usted mismo, si usted tiene hijos, si su hijo hace una cosa mala, ¿qué usted va a hacer? Le va a dar dulce, le va a dar caramelo, le va a dar para que vaya para aquí. No, usted lo va a castigar. Usted lo va a castigar. Entonces Dios castiga también a las personas que hacen cosas incorrectas. Entonces es que Dios es divino. Dios es divino. Dios es bueno y hace bien. Porque Dios es puro. Dios es puro. Nosotros tenemos que ser puros porque Dios es puro. Y Dios es nuestro Padre. Delante, lo que tenemos es que ponernos a pensar, ¿tú me entiendes? En la bondad, en toda la bondad, en todas las cosas. Nosotros tenemos que pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Si nosotros pensamos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, nosotros vamos a tener mucho mejor relación con Dios que la que nosotros tenemos actualmente. Si nosotros pensamos constantemente en todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Y yo estoy consciente de que Dios ha hecho muchas cosas por usted, por su familia, por mí, por todos nosotros. Dios ha hecho muchas cosas porque Dios es misericordioso. Entonces, por todas esas cosas que Dios ha hecho por todos nosotros, ¿qué es lo que hace el salmista? Le dice que le enseñe sus estatutos, que le enseñe sus cosas, por todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos pedirle que nos enseñe las cosas de Él. ¿Para qué? Para desear, para hacer la voluntad de Él, para hacer la voluntad de Él. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros queremos conocer qué es lo que le gusta a nuestros novios, a nuestras novias, qué es lo que le gusta a las personas que son responsables de nosotros, que tienen un cargo más hacia arriba de nosotros. ¿Para qué? Para complacerlo. Queremos saber todas las cosas de todas las personas que nosotros tenemos interés. ¿Para qué? Para complacerlo. Y nosotros no queremos saber las cosas que le gusta a Dios y que no le gusta. Entonces, ¿cómo usted va a complacer a Dios si usted no sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta? No lo puede complacer. No lo puede complacer. Tenemos que complacer a Dios todo el tiempo y tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber a lo que a Dios le gusta. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Que dice, el salmista siempre dice, enséñame. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a cómo vivir, que nos enseñe a cómo trabajar, que nos enseñe a cómo hacer su voluntad y que nos enseñe a todo, como un niño chiquito. Pero nosotros no, nosotros lo sabemos todo. A nosotros nadie nos puede enseñar, porque nosotros lo sabemos todo. Pero no, el Señor no puede hacer así. Tenemos que decirle al Señor que nos enseñe. Y tenemos que estar listos para estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Versículo 69.
Gente arrogante inventa mentiras en mi contra, pero yo cumplo tus mandamientos de corazón. Esa gente tiene corazón insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Entonces le está diciendo que los arrogantes, que la gente que son orgullosos, están inventando mentiras contra él. Pero a él no le interesa la mentira que están construyendo contra él. ¿Qué hace él? Sigue cumpliendo los mandamientos de todo corazón. No le interesa lo que los orgullosos están diciendo acerca de él, lo que los arrogantes están diciendo acerca de él. Lo que le interesa a él, que él guarda y cumple los mandamientos con todo corazón. Esa gente tiene el corazón insensible. Entonces esa gente tiene el corazón insensible. Pero que él no se regocija en ello. ¿Él se regocija en qué? En la palabra de Dios. Él se alegra en la palabra de Dios. Mira, la gente, ellos son hombres, esas personas son personas orgullosas, son personas mentirosas. Pero ¿qué hace él? Él obedece la palabra de Dios con todo corazón. Nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la vida con personas mentirosas, con personas que nos levantan calumnia y con personas que son orgullosas, que nosotros lo sabemos? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos seguir en la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones. ¿Me entiendes? El orgullo de los corazones, las personas orgullosas tienen el corazón duro, pero él tiene, el salmista tiene el sentido suficiente para seguir a Dios. Los orgullosos son de corazones duros, pero el salmista que hace, él tiene sentido para poder seguir la palabra de Dios. El salmista tiene el corazón de gelatina, tiene corazón. Y una de las cosas que le quiero decir, ¿no? La palabra de Dios, cuando la persona escucha la palabra de Dios te puede hacer dos cosas en tu vida. Dos cosas te puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Una de ellas, que te puede poner el corazón duro, y la otra, que te lo puede poner como una gelatina. Te lo pone duro si tú no escuchas la palabra de Dios y si tú haces lo que te da la gana. Te lo pone una gelatina cuando tú cumples y haces todo lo que la palabra de Dios dice. Versículo 72, 71. De 71 y 72, que este va a ser los últimos versículos que vamos a estudiar hoy. Me convino que me hayas castigado. Fíjate lo que le dice aquí. Me convino que me hayas castigado, porque así puedo aprender tus estatutos. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Mira qué cosa más bonita está diciendo el salmista aquí. Dice que le convino a él, que a él le convino de que el Señor lo haya castigado. Porque así, ¿qué va a hacer? Va a aprender sus estatutos. Y entonces, que la palabra del Señor, tú me entiendes, la ley del Señor es mucho más grande y mucho más mejor que monedas de oro y de plata. Es mucho más que para nosotros, es mucho más que el dinero, es mucho más que las cosas materiales. Así es la palabra de Dios, es mucho más mejor que todas esas cosas materiales que nosotros podamos tener. Mira, el castigo, fíjate lo que el salmista dice, el castigo que me diste fue lo mejor que me pudo pasar. El castigo que le dio el Dios al salmista fue lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque le enseñó a prestar atención a sus leyes. A nosotros a veces que nos castigan, entonces estamos, que yo le guardo. No, si lo que tenemos que aprender de las dificultades, tenemos que aprender de todas las cosas malas que nos está pasando. Entonces, ¿qué dice el salmista aquí? Que lo castigó, pero ¿qué hizo? Que aprendió acerca del castigo, que aprendió. Entonces, lo enseñó. Entonces, ¿qué lo enseña él? A poner la atención a las leyes de Dios. Entonces, Samita también está diciendo aquí de que es más valioso la enseñanza del Señor que la plata y el oro.
La disciplina produce piedad, nos enseña a vivir. La disciplina, eso es lo que hace. La disciplina produce piedad y nos enseña a vivir. ¿No me entiendes? La disciplina produce crecimiento, nos enseña a crecer en el Señor. La persona de fe no vive según las prioridades y valores del mundo, sino que antepone la voluntad de Dios a todos los demás. Entonces, pues, nos sucede que cuando nos encontramos con buenos tesoros de la verdad, en la preciosa, donde nosotros podemos encontrar buenos tesoros, donde nosotros podemos encontrar bastante dinero, donde nosotros podemos encontrar tesoro. Nosotros podemos encontrar el tesoro. ¿En dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, donde nosotros podemos encontrar el tesoro más grande. ¿Por qué? Nos regocijamos en la bondad del Señor y no deseamos revolcarnos en las cosas del mundo. No importa cuál sea la situación, no importa en cualquier situación que nosotros nos encontremos, pero podemos afirmar desde nuestros corazones que Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Entonces, cualquier situación que nosotros nos encontremos, nosotros tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a cómo nosotros podemos vivir, a cómo nosotros podemos resolver los problemas que nosotros encontramos en nuestros días, en lo que nos está sucediendo. El salmista siempre le está diciendo, enséñame, 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 enséñame. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios que lo enseñe? Dígame usted mismo, piénselo. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios que lo enseñe? Le ha pedido muchas cosas diferentes, pero nunca le ha pedido a Dios de que lo enseñe. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, que nos enseñe a que hagamos su voluntad. Pero nosotros no le pedimos nada de eso a Dios. Nosotros lo que le pedimos es casa, amigos, amigas, novias, novios y muchas cosas. Que eso en sí nos viene a la ley de Dios. Que eso sí no tiene relación con las cosas de Dios. Nosotros tenemos que pedirle cosas que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Nosotros debemos agradar a Dios. Y este salmo nos enseña a todos nosotros muchas cosas. Y lo que nos enseña a nosotros es que nosotros debemos a pedirle al Señor que nos enseñe. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pedirle enseñanza y nosotros tenemos que ser humildes. Humilde, porque la humildad la podemos ver en el salmista. Él siempre le está pidiendo a Dios que lo enseñe y le está diciendo a Dios que lo enseñe. Y nosotros debemos decirle a Dios que nos enseñe. Todos nosotros debemos decirle eso. Entonces yo voy a terminar esta estrofa, este estudio de hoy. Entonces para la semana que viene vamos a comenzar en el versículo, en el libro de Salmos, capítulo 119. Vamos a empezar en el versículo 73. Que tengan buen día y espero de que hayan aprendido de que necesitamos saber lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe como el salmista siempre se lo está diciendo, en que el salmista siempre ha querido saber acerca de Dios. Todos nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Bueno, que tengan buen día y ahí nos miramos la semana que viene.